días. Es un honor estar aquí en The Hills en español. Le agradezco al pastor Dagoberto por darme el privilegio y la responsabilidad de compartir por él. Lo hace muy bien él. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. El último sermón nos habló del poder de Dios. Voy a presentarme un poquito para que me conozcan un poco mejor. Mi nombre es Carlos Romero. Aquí está mi hermosa esposa Emily. ¿Te puedes poner de pie, por favor, amor? Y queremos saludar a las personas que nos ven por internet en cualquier país donde usted se encuentre. Son bienvenidos y les aconsejamos también que asistan a una iglesia, ¿verdad? Voy a poner una foto aquí de mi familia. Esta foto es del 2007. En el 2005 nosotros vivíamos aquí. Mi esposa, me enamoré de ella aquí en Estados Unidos. Ella fue a un viaje misionero a México, nos enamoramos, nos casamos. Yo serví como pastor en una iglesia aquí en Bedford. Y en el 2005 fui a predicar a un lugar llamado Chichicastenango en Guatemala, allá con la gente maya, ¿verdad? Una montaña hermosísima. Y me invitaron a servir allá. En ese entonces estaba sirviendo a Dios en una iglesia en Arlington, Texas. Y yo les dije, no, gracias, estoy muy a gusto. Me pagan en dólares y estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, que es predicar su palabra. Así que les dije que no. Y el hombre me dijo, por favor, necesitamos a alguien que venga y nos ayude con el ministerio. Así que le dije, te doy mi palabra que vamos a orar. Y le compartí a Emily. Ella tiene un llamado para las misiones. Así que en el 2007, nos movimos. ¿Podrías poner la foto ahí con Emily y el huipil? Ahí está mi esposa Emily con la gente maya. Y servimos a Dios allá en Chichicastenango por cerca de 10 años viviendo allí, ¿verdad? Mis hijos hablan inglés, hablan español y hablan un poquito de quiché, que es la lengua maya, ¿verdad? Maltiosh, ¿verdad? Y Utsepetik, así hablan allá, parece un alemán. Pero servimos a Dios allá. Y la última foto es ahorita cómo están mis hijos. Ahí está, mire, el de bigote. Él se vino hace años y se enamoró de una guatemalteca. Y la conoció por Instagram, ¿verdad? Y empezaron a textear. Y esa es la boda, ¿verdad? La chica que está ahí es mi hija, la que estaba chiquitita. El hombre peloncito ahí está en el Air Force, va a estar en el Air Force. Y todos mis hijos sirven a Dios en diferentes maneras, ¿verdad? Así que esa es mi familia y le damos gracias a Dios por ello. Así que hoy yo quiero hablar de la luz de Dios. Así que si son tan amables se podrían poner de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos aquí en The Hills de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra en cada parte de nuestro ser, que discierne las intenciones de nuestro corazón y tiene el poder para sanarnos y para salvarnos. Sabemos que tu palabra dice que tú enviaste tu palabra para sanarnos, Señor, y para salvarnos. Señor, háblame, abro mi corazón y hablo mi mente para que tú me hables y para que tú me transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? La mayoría de veces cuando el pastor Dagoberto se para, no sé si han notado, pero algunas veces él dice, ¿me podrían prender la luz? ¿Verdad que así dice? ¿Podría prenderme la luz? Dice, porque quiero ver el rostro de la gente. Entonces, hoy yo quiero hablarles de la importancia de la luz. Y vamos a el libro de Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7. Y voy a leer de la palabra de Dios para todos.
Dice la Biblia: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay obscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, purificándonos de todo pecado. Así que es importante que entendamos, hermanos, que Dios, dice la Biblia, Dios es ¿qué? Luz, ¿verdad? Dios es luz. Hace unos años, algunos científicos alemanes hicieron un experimento y ellos pusieron a algunas personas en un muro atrás y dijeron: ustedes van a ir hasta el otro muro allá, pero antes de que vayan, vamos a apagar la luz completamente. Y pusieron a estas personas hasta atrás, y cuando apagaron la luz, estas personas que ya sabían a dónde tenían que ir, ellos empezaron a andar en círculos, ¿verdad? Algunos iban en círculos pequeños y algunos iban en círculos grandes. En nuestra vida, cuando no rendimos nuestra vida a Jesús, cuando no permitimos que su luz nos alumbre, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a andar en círculos, ¿verdad? Ya que la Biblia nos dice claramente que Dios es luz. Y la luz de Dios nos da la habilidad de poder ver claramente para poder funcionar claramente. La luz de Dios es manifestada principalmente en dos formas. Número uno, a través de Dios mismo, ¿verdad? ¿Qué leímos que dice la Biblia? Que Dios es ¿qué? Dios es luz. Y número dos, a través del cristiano verdadero. Hace años, yo crecí en México, en un estado llamado Colima. Y en México, ya ven que hay estados, por ejemplo en Monterrey se genera mucho dinero. Bueno, en Colima, en ese entonces era de los estados más pobres. Y recuerdo que vivíamos literalmente en la oscuridad, porque yo crecí en medio de mucha pobreza y literalmente a veces mi abuelita no podía pagar la luz, ¿verdad? Vivíamos como el Chavo, ¿verdad? Sin pagar la renta y sin pagar la luz. Y recuerdo que mi abuelita un día se puso muy triste y ella dijo: voy a ir a buscar a Dios. Y ella literalmente salió a buscar a Dios. Y primero fue con los testigos de Jehová, pasó un tiempo con ellos. Después fue con los mormones, pasó un tiempo con ellos. Después fue con otras religiones y no encontró a Dios hasta que encontró a Dios en una iglesia pequeñita, con 2 ladrillos por acá, 2 ladrillos por acá y una tabla. Y luego 2 ladrillos por acá, 2 ladrillos por acá y otra tabla. Y mi abuelita vino y dijo: ¿qué creen? Encontré la luz, encontré a Dios. Y nos llevó a todos, y ahí fue donde conocimos a Dios. Conocimos la luz de Dios. Este pastor nos contaba esto, nos dijo: miren, yo cuando me levantaba, cada vez que me levantaba, yo veía un árbol que estaba ahí. Siempre el árbol lo veía igual. Pero cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y me levanté, fue como si me prendieron la luz. Dice, y ahora yo veía ese árbol como un árbol bonito, ¿verdad? Y luego yo me levanté y mi esposa, que la veía ya un poco vieja, un poco desgastada, ¿qué pasó? Dije, mira qué bonita esposa tengo. Y luego vivía en medio de la pobreza y dije, mira, la verdad es que no estoy tan jodido, ¿verdad? Sino que Dios me prendió la luz. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1,
verso 1 al 4. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es luz. Número uno, en tu vida lo que tú y yo necesitamos es tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Y Dios es el que nos alumbra. El rey David decía: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? A veces cuando pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad?, debemos de recordar que Dios es nuestra luz. Y Él está dispuesto, dice la Biblia en esta escritura que acabamos de leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas reinaban, ¿verdad? Reinaban. Pero dice, sin embargo, el Espíritu de Dios se movía. Y este término, este verbo movía, es un término hebreo que significa moverse con propósito, ¿verdad? Cuando tú pasas por tiempos difíciles, el Espíritu de Dios siempre se está moviendo, aunque a veces no lo veamos. Porque el Espíritu de Dios así es. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Ahora es interesante notar que esta luz es diferente que la luz del sol, ¿verdad? Y Dios manifiesta su luz a través de su palabra, de su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, y yo les recomiendo que cada día en la mañana, cuando nos levantemos, pasemos un tiempo ¿en qué? En su palabra, ¿verdad? Que tú pases un tiempo meditando en su palabra. La Biblia nos dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Entonces yo quiero animarte, si tú quieres vivir en la luz de Dios, pasa tiempo en su palabra. También en su presencia. En su presencia, ¿verdad? ¿Qué significa pasar tiempo en su presencia? Significa pasar tiempo en oración, ¿verdad? Que tú te levantas y dices: bueno, hoy yo voy a dedicar un tiempo y voy a pasar un tiempo en la presencia de Dios, en oración. Y si tú haces eso, va a venir su poder. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 10, verso 21. ¿Cuántos creen que Dios es luz? ¿Verdad? ¿Cuántos necesitamos de esa luz? ¿Verdad? Todos necesitamos de esa luz. Vamos a Éxodo 10, capítulo 21 al 23. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras, y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Aquí lo que vemos es que Dios es luz. Repite conmigo: Dios es luz. Pero también Dios controla la luz. Dios controla la luz. Hay 3 tipos de luz, ¿verdad? La luz artificial, que es esta, ¿verdad? La luz natural, que es el sol, y la luz espiritual, que es Dios mismo y su palabra.
Ahora, aquí la Biblia nos enseña que Dios le apagó la luz a los egipcios, ¿verdad? O sea, le apagó la luz literalmente, ¿verdad? Apagó la luz y también les apagó la luz artificial. Ahora, ¿Dios tiene la capacidad de hacer eso? Claro que sí, ¿verdad? Si tú dejas de caminar en su palabra, en su presencia, en su poder, ¿qué pasa? A veces Dios nos apaga la luz, ¿verdad? Si estamos viendo tonterías en el teléfono o hablando bobadas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues Dios te apaga la luz. Entonces, esto es obvio. Y la Biblia aquí nos dice que el pueblo de Israel, a pesar de que había oscuridad alrededor, en la casa de ellos había luz. Y esto significa que tú y yo podemos pasar, por ejemplo, ¿cuánto nos damos cuenta que la gasolina ahorita es muy alta, verdad? Hasta la nena levantó la mano, ¿verdad? Claro que es muy alta, ¿verdad? O sea, muy caro todo, ¿verdad? Nosotros vivimos 17 años sirviendo a la gente maya. Cuando llegué aquí me han preguntado, ¿ya te adaptaste? No, no me adapté para nada. ¿Cómo? Si en Guatemala con $2 comía súper bien. Y aquí con $2 no me puedo tomar ni un café aquí. Claro que no me adapto. Y yo quiero recordarte esto. Vamos a pasar por tiempos difíciles, ¿verdad? La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos promete que Él nunca nos dejará y Él nunca nos abandonará. Todos vamos a pasar por tiempos difíciles. Hace años, un amigo me invitó a compartir a Jacaltenango, una región allá cerca de Huehuetenango. Y, o sea, yo le llamaba Lejos Tenango, ¿verdad? Porque es Jacaltenango, Huehuetenango, yo le llamaba Lejos Tenango, ¿verdad? Me invitó un amigo, me dijo, mira, veniste hace varios años, ¿por qué no vienes y nos compartes? Vamos a tener una conferencia. Y dije, bueno, yo invité a un amigo, un gringo de 19 años que fuera conmigo, oramos, ayunamos, nos preparamos bien para ir a compartir la palabra de Dios. Manejamos 5 horas en la montaña y luego dormimos. Al otro día nos levantamos en la mañana y vamos manejando y voy pasando por el pueblo ya a unos 30 minutos de Lejostenango y se van los frenos del carro en medio del mercado. Ahora, estoy ilustrando esto porque a veces Dios permite que usted y yo pasemos por problemas o crisis inesperadas, pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Así que yo voy manejando y se van los frenos en medio del mercado y voy de bajadita. Y entonces yo voy a ir el carro automático, ¿verdad? Entonces yo voy y empiezo a usar el claxon y todos empiezan a mover, excepto un señor como de 65 o 70 años. Y literalmente el hombre queda entre la espada y la pared. Y entonces yo lo voy machucando lentamente y yo veo que el hombre se queda así, ¿verdad? Y atorado, no entraba la reversa, no entraba para adelante, para atrás, todo se fue. Y entonces viene la gente y nos quiere linchar allí, ¿verdad? Inmediatamente vinieron, nos quisieron linchar. Y yo dije, no, vamos a levantar el carro. Entre todos levantamos el carro. Vino la policía, nos rescató y dijeron, los vamos a poner en la cárcel para protegerlos, porque si no, los van a linchar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y yo, créame que yo siempre había querido estar en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pero no esperé que iba a ser de esa manera. En verdad. Y entonces nos llevan y nos ponen en la cárcel ahí. Entonces yo hablo a mi esposa, ¿verdad? Hablo a mis amigos, a la gente aquí en Estados Unidos y les decimos, por favor, oren, estamos detenidos, el Señor está muy grave, ¿verdad? Vamos a orar por sanidad.
oramos, empezamos a orar, el Señor empezó a mejorar. ¿Qué creen que pasó? ¿Se mejoró el Señor? No, el Señor murió. Dios mío. Y ahí sí se puso la cosa fea. Porque ahora no solamente la familia vino, sino que la mitad del pueblo vino. Y entonces yo había escuchado en las películas que a veces la embajada americana, cuando un gringo, que soy mexicano, ¿verdad? Pero tengo la ciudadanía, está en problemas. Y la embajada americana habló conmigo y me dijeron, ¿quieren que mandemos un helicóptero y lo rescatamos? Yo dije, mira, como en las películas, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi helicóptero también. Y yo dije, no, nos vamos a quedar y vamos a enfrentar los problemas con la palabra de Dios, con la presencia de Dios y con el poder de Dios. Y si nos meten en la cárcel más tiempo, que nos metan en la cárcel. Entonces, hablamos con ellos, al final la aseguranza vino, la gente se empezó a calmar porque yo había estado predicando en una iglesia allí. Vinieron, les hablaron en su lenguaje, en Hmong. Les hablaron a ellos, se calmaron. Y al final, ¿saben qué? Compartí la palabra de Dios con la mayoría que estaba allí. Y muchos conocieron de Cristo allí. Cuando pasa algo difícil, vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Dice la Biblia, 1 de Pedro 5, 6 a 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creemos esto? ¿Verdad? Claro que vamos a pasar por tiempos de oscuridad, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi luz. El Señor es mi fortaleza. La Biblia nos dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia o un cristiano deja de buscar de Dios? Y voy a cerrar este punto con esto. Dios es luz. Repite conmigo, Dios es luz. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos ilumine, verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos y amigos, muchas veces perdemos nuestro primer amor, ¿verdad? Para con Dios. Dejamos de buscar a Dios. Miren, me ha pasado a mí. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú dejas de buscar la luz de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, su palabra? Pues que Dios quita el candelabro. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el candelabro tenía dos propósitos. Vamos a suponer que este es el candelabro, ¿verdad? El candelabro, aquí va. Y el candelabro te alumbraba a ti para que tú puedas ver, pero también alumbraba para que la gente te pudiera ver. Cuando tú y yo dejamos nuestro primer amor, nos hacemos invisibles.
la gente ya no nos ve. Por eso es que a veces no conseguimos trabajo, a veces la gente no te invita a hacer algo. ¿Por qué? Porque hemos perdido muchas veces nuestro primer amor. Hemos perdido ese deseo de pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Verdad? Yo recuerdo, miren, de jovencito en México, yo ayunaba los jueves todo el día. Yo me iba a un parque, trabajaba de 8 a 2 y de 4 a 7. Y en vez de irme a mi casa a comer, estar con mi familia, me iba a un parque a ayunar y pasar tiempo en la presencia de Dios. Así que yo quiero animarte, vuelve a tu primer amor, enamórate de Dios, ¿verdad? Deja de escuchar tanta música mundana, ¿verdad? Y empieza a escuchar música cristiana, ¿verdad? Pasa tiempo en la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces recordamos, Dios muestra su presencia, su luz a través de su presencia, su palabra y su poder. Número 2, Dios muestra su luz a través del cristiano verdadero. Fíjense cómo dije el cristiano verdadero, no el cristiano nada más, ¿verdad? Hay mucha gente que se llama cristiano o se dice cristiano, pero no son cristianos verdaderos. Dios muestra su luz a través del cristiano verdadero. Mateo 5, 14. Dice la Biblia: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder. Somos la luz del mundo. ¿Cuántos sabemos esto, verdad? Y aquí nos habla de algo metafórico, ¿verdad? Que somos quien tiene que alumbrar. Somos quien tiene que hacer las cosas diferentes, porque sabemos que somos la luz del mundo. Pero dice la Biblia, pero si esa sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para tirarla, ¿verdad? Entonces muchas veces el cristiano hemos perdido esa luz, ¿verdad? Esa responsabilidad de ser un cristiano verdadero. Y nos comportamos igual o muchas veces peor que alguien que no conoce de Cristo. Y les voy a dar un mal ejemplo de mi vida, ¿verdad? Ya les di un buen ejemplo, les voy a dar un mal ejemplo. Vivimos con la gente maya por cerca de 10 años y después nos movimos a la capital. Y cuando estábamos en la capital yo ya tenía, no sé, como cerca de 50 años, ¿verdad? Tenía menos pelo, menos dientes, una panza más grande y buscaba un lugar para poder jugar fútbol. Y no encontraba. Yo he jugado fútbol toda mi vida. El pastor Dago también juega fútbol. Así que busqué un lugar, no encontraba. Finalmente un día llego y siempre me llevaba mi mochilita con mis clics, ¿verdad? Y mis shorts. Y un día llegué a un campo y vi hombres así como yo, ¿verdad? Un poco ridículos, ¿verdad? Con su pancita, ¿verdad? Su chorcito. Y yo dije, disculpe, ¿no necesitan un jugador extra? Y luego me vieron así. Y me dijeron, ¿y todavía juega usted? Yo dije, bueno, juego, pero de acuerdo a mi edad, ¿verdad? Ya no juego claro como antes, juego de acuerdo a mi edad. Me dijeron, no, gracias. Y volví a ir otra vez. Y lo mismo, ¿verdad? Oigan, no necesitan un jugador. Ya fui, todos me rechazaron y dije, Señor, me voy a retirar, voy a buscar otro deporte. Y finalmente fui una vez y les hacía falta un jugador. Estamos hablando que Dios expresa su luz a través del cristiano verdadero. Y yo bien contento dije, ¿necesitan un jugador? Me dijeron, ¿todavía juegas? Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero de acuerdo a mí, ok, bueno, está bien, te vamos a dar chance. Y como estoy un poco blanquito y tengo mis ojos de color, ellos pensaron que era gringo yo. Y había unos gringos amigos míos ahí jugando y yo empecé a hablar en inglés con ellos. Y todo bien, el partido se puso muy bien, llegué a la casa contento, próxima semana fui bien contento, jugamos, bien contento yo. A la cuarta vez se me sale decir una frase mexicana o un chiste mexicano.
Ahí iba a decir Ave María, pero no, ¿verdad? Ha sido Señor. Y ellos, los guatemaltecos, como los hemos eliminado del soccer, pues no nos quieren mucho. Yo no sabía eso. Híjole. Entonces puso la cosa fea. Miren, nosotros somos la luz del mundo y vamos a ir al trabajo y la gente nos va a tratar mal. Pero vamos a ir al deporte y la gente te va a tratar mal. Y entonces cuando se dieron cuenta que era mexicano, ¿qué creen? Un gordito que me andaba marcando me empezó a dar golpes sin balón. ¡Pum! ¿Verdad? De pronto el balón por allá y él un golpe. Y luego más tarde otro golpe, ¿verdad? Entonces yo voy con el encargado y le digo, mira, disculpa, David. Le dije, mira, ese gordito, ¿verdad? Como yo, ya van 3 golpes que me da sin balón. Nada más te digo para que lo observes. Y sí, dicho y hecho, pasó otra vez y me da otro golpe. Entonces yo voy y digo, Señor, yo sé que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero me voy a bajar de la cruz por un momento. ¿Y qué creen? Me bajé de la cruz. Y en un balón dividido, yo dije, Señor, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y me olvidé que yo era la luz. Y me olvidé que yo era la sal de la tierra. Y en un balón dividido yo voy y lo levanto al gordito, ¿verdad? Lo levanto y cae, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? No, ustedes mexicanos bien competitivos, que el Chapulín Colorado y todos se me echaron encima y hasta mis propios compañeros. Y ¿saben qué? El club se llama Viejitos Soccer. ¿Y qué creen que pasó? Me echaron del club. Me expulsaron, me borraron del chat de WhatsApp. Me borraron. Y me borraron y yo, no, pero me la cobré, ¿verdad? Pero me la cobré. Pregunta para ustedes, ¿me comporté como un cristiano verdadero? No. Y Dios me empezó a hablar, me dijo, fuiste un bruto, ¿verdad? Porque viviste de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Y por varias semanas Dios me habló. ¿Y qué creen? Fui y hice una reunión con ellos. Les dije, David, ¿me permites hablar con el grupo? Yo les dije, jóvenes, ya, fui la luz, ¿verdad? Jóvenes, quiero pedirles, sinceramente, que me disculpen. Nunca debía haberme comportado así. Y en verdad, no para que me inviten a jugar. Ya sé que me echaron, ¿verdad? Del viejito soccer, me echaron. Pero quiero pedirles, yo soy ministro y es una vergüenza como actué. Quiero pedirles que por favor me perdonen. Y me dijeron, se quedaron así, como que si ni en su vida alguien les había pedido perdón. No, vente mexicano, si te queremos, vente, bienvenido. Ahora, yo tengo 3 puntos de cómo vivir y ser la luz. El primero es a través de tomar la iniciativa. Diga conmigo, iniciativa. Debemos de aprender a tomar la iniciativa. Tú no tienes que ser grande para empezar, pero sí tienes que empezar para ser grande, ¿verdad? Y a veces tú debes de tomar la iniciativa. ¿Quién es el que tiene que pedir perdón? Pues quizás tú, ¿verdad? Y tú debes de decir, quizás yo no me equivoqué. Bueno, deportivamente, honestamente, si él ya van 3 golpes que me da, pues yo tengo el derecho de darle uno. Deportivamente, ¿verdad? Pero espiritualmente no. Entonces yo quiero animarte, toma la iniciativa. Si algo ha de suceder, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Toma la iniciativa. Yo voy a reflejar la luz, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Cuando estaba soltero, para los jóvenes, quizás voy a mezclar un poco el Spanglish aquí, ¿verdad? Pero yo me vine a estudiar teología hace años de México aquí.
Y lo primero que experimenté aquí en Estados Unidos, que me sentí muy solo, ¿verdad? Porque yo en México ministraba en una iglesia grande, tenía mi departamento, tenía mi moto, mi carro y todo. Y de pronto aquí no tenía amigos, nadie me quería, nada, ¿verdad? ¿Te has sentido así aquí? ¿Verdad? Todos nos hemos sentido así. Y recuerdo que dije, Señor, mándame un amigo, alguien. Y estaba viviendo yo con unos viejitos. Y llegó su nieta, estaba soltero, amor. No quiero tener problema. Y llegó una chica, yo soltero, ya estaba, no sé, 23 años, algo así, ¿verdad? Y llegó una chica de 17 años, hermosa. Y fuimos a jugar tenis. Y después de jugar tenis, we were playing tenis, ¿verdad? Después de jugar tenis, ella me dijo, would you like to kiss me? ¿Me quieres dar un beso? Y en mi carne, ¿qué dije? Gracias, Señor. Sí, ¿verdad? Perdón, amor, perdón. Y dije, sí, Señor. Le dije, ¿y en mi espíritu qué decía el espíritu? No, ¿verdad? Porque ella dormía enfrente de mi cuarto. Y yo le dije, no. Me dijo, ¿are you gay? Dije, no, I'm not gay. ¿Verdad? No, pero no. Pero no. Y ya, perdí una amiga, perdí todo, ¿verdad? Toma la iniciativa de vivir para el Señor. Y a su tiempo, Él va a proveer para ti. Young people, be pure. Everything will come in the right time, ¿verdad? Como me dijo mi hijo a los 15 años, papá, es que me gusta mucho esta chica, ¿me dejas que le pida que sea mi novia? No, para nada. A su tiempo, Dios te va a dar tu novia. Be pure, ¿verdad? Iniciativa. Vamos a Marcos capítulo 2, verso 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? ¿Tomaron qué? La iniciativa. ¿Cómo es que tú vas a encender la luz de Dios? Inicia a hacer algo para bendecir a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú sabes cocinar? Bueno, inicia, hermano, a cocinar. ¿Tú sabes administrar? Inicia a administrar. ¿Tú sabes enseñar? Bueno, voluntaríate a enseñar. ¿Sabes servir? Inicia. Letra B. Integridad. Integridad. La Biblia nos dice en Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una vez le preguntaron a un matemático árabe llamado Al-Khwarizmi. Le preguntaron, maestro, ¿nos podría decir cuál es el valor del ser humano? Y él pensó un poquito y en su mente de matemático él dijo, bueno, si una persona es una persona que tiene ética, que tiene integridad, el valor de la persona es 1. ¿Tú le das el valor? 1. Dice, si esta persona es cuidadosa con su presencia, se peina bien, ¿verdad? Es guapo, guapa, ¿verdad? Entonces le agregas un 0 y su valor es 10. Si esta persona además es estudiada, ¿verdad? Es inteligente, le agregas un 0 y su valor es 100. Y si esta persona pues tiene algo de plata, tiene algo de dinero, su valor es 1000. Dice, pero hay un problema. Si esta persona pierde la integridad, entonces ¿en qué se queda? En 0. Entonces, yo quiero animarte, si tú quieres reflejar la luz de Dios, vive en
integridad, ¿verdad? Haz lo que tú sabes que es recto. Y por último, si tú quieres reflejar la luz de Dios, vive con inspiración. Inspiración. La Biblia nos dice en Filipenses 2:2-8, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tenemos que vivir inspirados. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. Vamos a detenernos allí. Vive inspirado para servir a Dios así como Cristo lo hizo, ¿verdad? Y si vivimos así, si vivimos nosotros recordando que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y tú tomas la iniciativa, tú vives en integridad y vives para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a ser la luz de Dios? Amén. Voy a cerrar con una ilustración. Hace años vivió una mujer llamada Helen Keller, así como Keller, ¿verdad? La ciudad. Y esta mujer nació cuando estaba chiquita. Ustedes pueden buscar la biografía. Su mamá usaba una campanita así para que vinieran a comer, pero se dio cuenta que su hija no escuchaba. Sonaba la campanita y no escuchaba. Y se dio cuenta que su hija empezó a perder antes de los 2 años el oído y después quedó ciega, ¿verdad? Y su vida fue muy difícil. A veces pasamos por tiempos muy difíciles. Si yo les contaba, en mi familia hemos pasado por enfermedades graves, ¿verdad? Enfermedades de que hemos orado para que Dios sane a los miembros de nuestra familia y Dios no los sana. Sin embargo, Helen Keller tuvo la iniciativa de aprender, ¿verdad? Y ella aprendió a leer. Su primera palabra fue water, agua. Y aprendió a leer agua, water. Y luego después aprendió doll, muñeca. Así, ¿verdad? Y ella tuvo la iniciativa y ella pudo ayudar a muchísima gente. ¿Por qué? Porque ella aprendió a ser luz para los demás. Así que yo quiero animarte. Dios es luz, ¿verdad? Busca al Señor, busca su presencia, busca su palabra, busca su poder. Y también quiero animarte a que recuerdes que tú y yo somos la luz del mundo, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Si tú estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo, y tú dices: yo en realidad no conozco a Jesús como mi Señor y Salvador, y yo quiero que Él sea mi luz y mi Salvador, te voy a pedir, si tú quieres, puedes pasar al frente, y va a haber gente aquí de nuestros líderes que vamos a estar orando por ustedes. Si tú has perdido tu primer amor, ¿verdad? Que ahí entramos algunos de nosotros. Si tú has perdido esa pasión por buscar al Señor como lo hacías antes, yo quiero pedirte que tú te reconcilies con el Señor y digas: Señor, yo quiero que tú seas mi luz y mi salvación. Así que vamos a estar aquí cantando, adorando a Dios, y puedes pasar por oración. Vamos a estar aquí para servirles. Voy a hacer una oración y después oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu santa palabra y porque tú eres nuestra luz.
levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Señor, yo oro por esta congregación, Señor, y te pido que vivamos para reflejar tu luz y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.